Vamos a exponer dos casos a continuación para que con la información que les vamos a proporcionar y lo que ustedes gusten preguntarnos a los cuatro, ustedes puedan obtener sus conclusiones. Estos casos traen un sustrato teórico ad hoc al momento en que se hizo el dictamen y al momento en que sucedieron los hechos. No van a encontrar lo más moderno, no. Estos casos son reales. La ficha técnica, la monografía, se ajustó a eso. Estos casos, insisto, ya fueron peritados, tienen carácter anónimo por motivos obvios en cuanto a las instituciones y en cuanto a los pacientes. Y también el nombre de los médicos es inventado, lo cual no es nada fácil y es bastante complejo, se los aseguro. Bien, entonces, ¿me pasas el caso A de la sesión del primero del 7 de agosto? Del PDF, sí. No, está una exposición mía. En mi USB hay una exposición del caso. Ejercicio o práctica. Es un solo archivo PowerPoint. ¿Lo veía? Ah, no, es que pensé que no, es que yo los guardo medio revueltos, ¿no? Y me avisas como el nivel de las asistencias de técnicos, por favor. Este es el actividad práctica sábado 7. Perdóname, no, te digo que le guardé revuelto. ¿Con esto? Bueno, vamos a la primera actividad práctica. Estos son dictámenes reales, ya se los dije. Vamos a ver el primer caso. Avanza. Enter. Ya. Se trata de un paciente del sexo femenino de 45 años de edad. En el momento de los sucedidos el día 28 de marzo, gracias. 28 de marzo de 2012, en su área de trabajo, al levantar un bulto de aproximadamente 50 kilogramos de peso, sintió un tronido en la espalda y sensación de calor. No le fue posible avisar a nadie del incidente hasta la hora de la salida.
Al día siguiente tomó el día por presentar dolor intenso e intentó informar a recursos humanos de su empresa. No fue posible por no ser días hábiles, permaneció en reposo en casa hasta el 3 de abril, del 28 de marzo al 3 de abril de 2012. Acudió a su clínica entonces, su clínica familiar, fue remitida a urgencias para el aviso de probable riesgo de trabajo. Sin embargo, la paciente acudió al Hospital General de Zona para la valoración por la especialidad de traumatología y ortopedia, que diagnosticó discartrosis L5S1, grado 2, anterolistesis L5S1, más ciatalgia izquierda. Se le indicó reposo por 10 días y carbamazepina, paracetamol y diclofenaco. Él envió al módulo de columna vertebral a consulta externa. Con dicha valoración, acudió al Departamento de Salud en el Trabajo, que calificó su padecimiento como enfermedad general. Dicha resolución inconformó a la paciente y solicitó valoración, la cual, según el instituto, resultó improcedente. La ciudadana Sigfrida solicita calificación de su padecimiento y pago de las incapacidades. El ciudadano agente del Ministerio Público solicitó dictamen respecto a que si hubo mala práctica del personal médico que prestó la atención. El expediente radiográfico que muestra no contiene más que radiografías del segmento cervical de la columna vertebral y estas del 15 de enero del 2013. El borde posterior de la vértebra tercera cervical tiene desplazamiento anterior respecto al borde inferior, pero no tiene ninguna trascendencia en relación a la sintomatología. No se remitió otra información. Aquí vamos a dar lectura, si me ayuda, quien quiera de los Salvador o Jorge, la denuncia, cómo fue, porque ahí es donde vamos a ver por primera vez el impacto. ¿A qué dice la gente? ¿Cómo reporta la gente su inconformidad? Sí. Con respecto a la denuncia, el 21 de mayo de 2012 la ciudadana Sigfrida formuló denuncia ante la representación social, donde en síntesis mencionó que el 28 de marzo del 2012, en su trabajo, al tratar de levantar un saco sintió dolor y sensación de calor en la espalda. No se encontraba su supervisora. Para informar lo ocurrido, al día siguiente no asistió a su trabajo porque presentó dolor. Intentó avisar a recursos humanos, sin embargo no se encontraban, por lo que únicamente fue notificada a la supervisora el 3 de abril de 2012, que acudió a una clínica y no calificaron su accidente como laboral, sino como enfermedad general. Mencionó que la doctora que realizó la calificación no la revisó ni analizó sus radiografías. Persistió con dolor que le impedía dormir, pese a ser valorada en 5 ocasiones por traumatología y ortopedia. Fue hospitalizada desde el 26 de abril y manejada con ketorolaco, diclofenaco, metamizol y diazepam por 2 días, sin mejoría. Comentó que se le planteó la necesidad de realizarle una resonancia magnética. Sin embargo, no le fue realizada y el 3 de mayo fue egresada sin ella estar de acuerdo por persistir con dolor, pero el médico condicionó la entrega de la incapacidad a la firma de su alta. Acudió a la jefatura del servicio y fue diagnosticada con aplastamiento de una vértebra y discos abiertos por medio de una radiografía, y que el médico que le solicitó dicha radiografía le mencionó que al no tener respuesta del dolor con los medicamentos, seguían de 4 a 6 semanas de rehabilitación y por último la cirugía. La enviaron en múltiples ocasiones de la clínica A a la clínica B en espera de que le fuera expedida la incapacidad y hasta la fecha de esta denuncia no la había obtenido. Ese es el caso. Ese es el caso que presentó, esa es la denuncia que presentó la paciente. En el PDF que dice caso A o ejercicio A de la sesión, van a tener todo el expediente clínico, que no va a ser más allá de lo que escucharon. Sin embargo, en este momento me gustaría, o tenemos planeado, escuchar los 4, escuchar sus planteamientos a priori, de sus conclusiones a priori, sin saber más del caso. ¿Por qué? Porque esos planteamientos, esas conclusiones a priori, las habrán de entregar dentro de 8 días en la dirección de correo donde actualmente están registrando su asistencia. ¿No hay ninguna? Sí, bueno, es muy claro que no fue
atendido adecuadamente, porque la doctora que lo vio o el doctor que lo vio, pues no hizo una exploración pues, buena o no buena, o sea, no exploró al paciente ni valoró perfectamente bien los estudios radiográficos. Si hubiera visto que hubiera un aplastamiento de la vértebra o una espondilolistesis muy importante, pues hubiera solicitado pues, más estudios y para llegar a un diagnóstico más exacto, ¿no? Claro, eso es a decir del paciente, ¿no? Exactamente. Es lo que necesitamos entonces para poder acercarnos a una opinión más objetiva. Usted mismo, ¿qué necesitamos? Yo creo que la paciente, si le diagnostica ciatalgia y eso, y dolor, y lo da de alta, y se le pone una sana incapacidad, no es correcto. Creo haber sido hospitalizada. Rafael Castro. La pregunta persiste. ¿Qué es lo que necesitamos para poder pronunciarnos? Sí, una pregunta que tengo aquí. En un principio dice que no le tomaron estudios radiográficos de columna lumbosacra. Eso es lo que dice ella. Pero no existen. No existe, no los aportó. ¿Quién tiene la carga de la prueba? La carga de la prueba la tiene el que demanda. Entonces, pues no los aportó. No los aporta. Pero No los la aporta. pregunta es, o sea, ¿sí le hicieron o no le hicieron los estudios radiográficos? Exactamente por eso estoy preguntando, ¿qué nos falta? Tenemos solamente un lado de la moneda. Necesitamos el otro para pronunciarnos. Claro. ¿Es tramposa la exposición? Claro que es tramposa la exposición, porque necesitamos ver qué es lo que nos va faltando. Y por el momento lo primero que nos falta es que le encontraron en el proceso de atención médica, salvo la mejor opinión de uno de los que participaron, Salvador. Bueno, Sí, si me escuchan, buenas tardes. perfectamente. ¿Te escucho? Habla el doctor Jorge Arturo Márquez. Mire, yo soy médico traumatólogo y recién acabo de terminar la licenciatura en Derecho y ahorita estoy en proceso de una maestría en Derecho Penal Acusatorio. Realmente es muy ambiguo esa denuncia, ¿no? A toda denuncia siempre debe, para ya integrar una carpeta realmente como debe estar, aquí hace falta elementos, muchos elementos. Y es ahí donde viene la autoridad y tiene que recabar todos los indicios que van a configurar si realmente hay un delito. Entonces, en este caso, pues aquí faltan muchos elementos probatorios para poder conducirnos que realmente se está cometiendo un delito o un probable hecho de delito que se pueda generar. Entonces, ahorita en este caso es como que es muy ambiguo, ¿no? En ese aspecto. Es el comentario nada más que puedo generar. Permítame, antes de darle la palabra a Salvador, que se la pedí. Les dije que estos son casos reales. Estos fueron los términos en los que la autoridad ministerial remitió la solicitud del dictamen. Esto es lo que mandó como denuncia. Falta mucho, claro, sí. Y vamos a pronunciarnos sobre la atención médica más allá de un delito o no. Vamos a pronunciarnos sobre las características de la atención médica dispensada, que es la materia del dictamen como tal. Técnicamente, que es deficiente, claro que es deficiente, no aportó ningún elemento. No, eso nos queda claro, pero tal cual lo está escuchando, salvo que los nombres son distintos, es el mismísimo contenido, ¿eh? Y eso fue lo que remitió como denuncia el agente del Ministerio Público. Y nos remitió también el expediente clínico. Y no nos mandó una carta institucional porque la desecharon de plano, no un informe institucional. Desecharon de plano la inconformidad. Y otra vez le pregunto a Salvador lo que te había preguntado.
Sí. De luego que al ser un caso real, y esos fueron los únicos elementos con los cuales se elaboró el trabajo. Y la idea es estimularlos a ustedes para que emitan una serie de conclusiones en base a esto que fue con lo que se contó para hacer el peritaje. Me gustaría participar, si es posible. Por favor. Juan José Tobar nuevamente. Pues aquí lo que estamos viendo, básicamente, lo que estamos viendo es un documento donde la Fiscalía lo que está haciendo es, básicamente está mencionando lo que la paciente le dice. Así no es que sea una realidad absoluta, porque obviamente pues faltan todas las pruebas, todas las testimoniales, todas las periciales precisamente, donde se podría conjuntar al final del día todos los elementos para saber si hay una responsabilidad o no. Por lo que dice la paciente, obviamente ella se está quejando de una mala atención médica, pues podríamos pensar a vuelo de pájaro que sí, hay una cuestión administrativa por cuestión de medicina laboral y hay una cuestión médico-legal en el sentido de la atención médica propiamente, pero son una cuestión laboral y otra cuestión administrativa y médico-legal. Entonces, la realidad de las cosas es que, como comenta el compañero, es un poco ambiguo poder emitir digamos, ponerse de parte de la paciente, porque en estas situaciones siempre hay dos partes, la acusadora y la parte que es la imputada o la señalada en este caso. Entonces, yo diría que por lo que ella pone en el documento, sí da la impresión que hay varios actos donde no se realiza una atención médica adecuada. Obviamente lo va a tener que probar y el médico va a tener en un momento dado que demostrar lo contrario. Eso de que la carga de la prueba es exclusivamente de quien demanda o denuncia, no es del todo cierto, porque ellos van a señalar con sus pruebas y al final del día quien tiene que responder a esas acusaciones con otras pruebas, finalmente pues va a ser el imputado, el acusado, el señalado en este caso. Entonces, yo creo que con lo que tenemos, que es información exclusiva de la paciente, podríamos intuir que sí, efectivamente, hay deficiencia en la atención, que sí se le hicieron las placas, pero a su decir no se realizaron, que no se le realizó la resonancia magnética, que después de 5 valoraciones por un traumatólogo o diferentes traumatólogos, no lo sabemos si fueron varios, tampoco se le realizó la resonancia magnética, y a pesar de ir con 5 especialistas, me extraña que pues hasta el final se haya detectado un aplastamiento de una vértebra, etcétera. O sea, es muy, muy raro lo que dice la señora. Entonces, todo esto habría que comprobarlo, obviamente, con el expediente clínico, que es la única herramienta que el médico o los médicos involucrados en el caso van a tener para demostrar su nivel de competencia en cuanto a su buen actuar dentro de la práctica médica, ¿no? Es mi comentario. Gracias. Todos los ejercicios que les vamos a exponer, todos van a traer solamente un resumen escueto y la denuncia, además de las imágenes radiográficas que obran en la documental que se envió. Sí, dejar perfectamente claro que un dictamen médico, un peritaje médico, no establece responsabilidad. Eso se los dije en el encuadre del curso. La labor del perito es hacer un relato de lo que sucede confrontándolo con la lex artis. No somos testigos de absolutamente ninguno de los hechos que se menciona. Nosotros hacemos la confrontación y llegamos a describir si hay elementos de malpraxis o no, ajustados al tiempo, modo, lugar y circunstancia en que se llevó la atención médica. Estos ejercicios van escalados en cada uno de sus alcances. Este es el primer ejercicio donde se describe esto, y en el PDF van a encontrar todo el resto del expediente clínico para que ustedes hagan el pronunciamiento. Estamos obviamente aclarando las dudas para el ejercicio de la próxima vez. En la próxima ocasión van a ser otros objetivos que se van a perseguir en los casos que se van a exponer. En esos se va a exponer el caso para conocer la mejor forma de ponderar los elementos de valor pericial
en el análisis. Hoy simplemente es la exposición del caso y el contenido lo tienen en el PDF a su disposición. Si no hay otra pregunta, pasamos al caso 2. Iker Cerino quiere hacer una pregunta. Por favor. Iker Cerino. Iker. No, soy Suri Rodríguez, doctor, es que está a nombre de mi hijo. Bueno. Sí. Bueno, dígame. me gusto saludarle, doctor Rosiles. Ahora sí que yo soy el frijolito en el arroz, yo no soy ortopedista y ya es la segunda oportunidad que tengo de llevar el curso taller. Y bueno, desde lo personal el peritaje es muy importante, sobre todo desde la metodología. Viendo el caso y analizando cada una de las partes de lo que me está mostrando, doctor, desde el mecanismo de lesión de la paciente, ¿no? Pues con el diagnóstico que se realiza de la discartrosis, desde el punto de vista médico laboral, el motivo por el cual no le dieron el riesgo de trabajo, aparte de que ya habían pasado los 3 días que marca la Ley Federal del Trabajo para el accidente laboral. El diagnóstico de discartrosis pues es una patología crónica y por lo tanto no es compatible con el mecanismo de lesión que refiere la víctima. Y también lo referido de que llevó 5 atenciones médicas por parte de ortopedia y traumatología, pues bueno, no hay mayor documentación de que diga qué se vio en esas 5 valoraciones. Tenemos el diagnóstico que el de discartrosis a través de la radiografía, ¿no? Ahora sí que viendo la radiografía es donde pudieron observar la alteración en la columna cervical y es como llegan a ese diagnóstico. Y posteriormente la última parte me causa mucho ruido lo del dolor. Muchas veces he escuchado peritajes por parte de traumatólogos donde hacen referencia de que el dolor es subjetivo. Entonces, finalmente es un caso que podemos retomar muchos elementos y muchos puntos para poder concluir o no si fue una mala praxis médica o una mala atención, pero ya será para el momento de la próxima semana de compartir la conclusión que llegó cada uno de mis compañeros. Gracias, doctora. ¿Le da aquí? Pasamos al segundo caso. El segundo. Quiero hablar algo. Creo que el problema no es cervical, sino es lumbar, ¿no? Es una listesis del 5S1. Por bien seguir la doctora que acaba de hablar. Pues, habrá que ver todavía el expediente clínico. Yo les pido que cuando vean los contenidos, ya los pronunciamientos los podemos discutir, los coincidentes y los disidentes en el conjunto. Si los tenemos antes del viernes va a ser ideal, porque el sábado yo les juro que llego con ellos confrontados. Bien, el ejercicio ve que viene en el PDF de anexo. Se trata de la atención dispensada a un paciente del sexo masculino de 10 años de edad en el momento de los hechos reclamados, con antecedente desde los 2 años de edad de infecciones repetitivas de vías aéreas superiores tratadas en la clínica familiar del sector social. En marzo de 2009, a la edad de 9 años, se le diagnosticó infección por virus de Epstein-Barr e hipogamaglobulinemia, en control y tratamiento con gamaglobulina humana recombinante, con seguimiento hasta octubre de 2010 en el Centro Médico Nacional, con laboratorios dentro de límites normales. El 26 de noviembre de 2010 consultó en su clínica familiar, refirió que días previos sufrió lesión de pierna derecha por falso apoyo. Posterior a esto presentó fiebre y dolor en ese miembro pélvico derecho. Referido a urgencias de Hospital General, atendido por los servicios de ortopedia y pediatría. Señalaron que solo era dolor muscular, egresándolo con laboratorios aparentemente dentro de límites normales y analgésicos vía oral. El 3 de diciembre de 2010 acudió a urgencias del Hospital General Regional. Manifestó incremento de dolor en miembro pélvico derecho, valorado por ortopedia. Documentó esguince de ligamento inguinal y desgarre de cuádriceps. Instruyeron tratamiento ambulatorio y sintomático. El mismo día, el 3 de diciembre del 2010, el paciente fue enviado de su clínica al Hospital General Regional para revaloración del caso. A decir de la denunciante, fue egresado de nuevo a su domicilio.
sin que obre evidencia de dicha atención. El 8 de enero de 2011, por iniciativa de sus padres, el paciente acudió al Hospital General del Sector Público. Fue valorado por el servicio de ortopedia. Ahí le diagnosticaron probable proceso tumoral maligno a nivel de cadera derecha, a descartar foco primario versus metástasis, refiriéndolo a su unidad correspondiente, siendo ingresado ese día al Centro Médico Nacional de Seguridad Social, donde se inició protocolo de estudio. El 11 de enero de 2011 se le diagnosticó osteomielitis hematógena aguda, confirmada por tomografía axial computada, iniciando con antibioticoterapia hasta el 12 de febrero de 2011, cuando se mencionó que el paciente presentó evolución satisfactoria y se le indicó el egreso. Se realizó gamografía ósea de control el 16 de agosto del 2011, concluyendo presencia de proceso infeccioso en articulación coxofemoral derecha. Síntesis de la denuncia. El 4 de abril de 2011, la ciudadana Lidia Loera compareció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a efecto de entregar formato único de denuncia, mismo que ratificó y amplió señalando en síntesis. Del 26 de noviembre de 2010, su hijo dejó de ir a la escuela en virtud de que, derivado de la falta diligencia de los médicos, hasta ese día su hijo no ha podido caminar estando postrado en cama. 25 de noviembre de 2010 recibió una llamada telefónica de la escuela de su hijo, donde le indicaron que tenía fiebre. Señaló que lo llevaron a la clínica familiar de seguridad social en la zona, donde lo atendió un médico de nombre Castro. El paciente le refirió al médico que le dolía mucho su pierna derecha. Este no lo revisó y le indicó paracetamol. Refirió que todo el fin de semana su hijo estuvo con fiebre y dolor en la pierna derecha, por lo que ante esta situación acudió al Hospital de Seguridad Social. Lo atendió el médico pediatra de apellido Bolaños, le comentó que era un resfriado, que le siguiera dando paracetamol sin que revisara su pierna. Ulteriormente, su hijo estuvo con fiebre 3 días seguidos y lo llevó a urgencias del Hospital General de la Secretaría de Salud. De Seguridad Social. Fue revisado por los médicos de ortopedia y pediatría. Señaló que sin tomarle radiografías, el doctor Cuauhtémoc le comentó que su hijo no tenía nada y lo dieron de alta. Fue llevado con facultativo particular. Le hizo mención que su hijo presentaba fisura en el femoral. Acudió a urgencias del Hospital General de Seguridad Social y ahí el médico Cuauhtémoc le dijo que no confiaba en las placas que se realizó y que él no se podía equivocar. Ulteriormente, su hijo se puso más grave y fue operado de emergencia, ya que dicha fisura no había sido atendida a tiempo y eso le causó la infección en el hueso, lo que tenía a su hijo postrado en cama y con el diagnóstico de no caminar de por vida. Ahí se acaba la denuncia. Y lo que tenemos de laboratorio, ahí lo pueden ver. Donde destacan pues algunas cifras como glucosa de 145, glucosa de 107, 27 y los valores normales. Las radiografías del 29 de noviembre del 2010 del Hospital General de Seguridad Social no están rotuladas y no son valorables, ya que pues, tampoco se aprecian adecuadamente. Pero las del 1 de diciembre de 2010, tomadas de manera particular donde decían de la fisura, ahí las tienen a su juicio, de las cuales no vamos a opinar. Las del 8 de enero del 2011, también del Hospital General, que están a su consideración, para eso las tienen. Y la del 10 de enero del 2011 del Centro Médico Nacional, donde ya se observan algunos rasgos que están a su amable consideración. El 23 de enero se aprecia precisamente con estos elementos. Ustedes van a opinar
cuáles fueron las características, dónde estuvieron los rangos de mal praxis o de mala atención, quién desatendió al paciente, en qué momento lo desatendieron. Tienen el expediente a su disposición a través de un PDF que dice caso B. ¿Algún comentario? Bueno, yo tengo ¿Sí? un comentario. Sí. Sí. Soy el doctor Carriedo, mira. ¿Qué Sí, doctor. Empezamos que es un niño de 10 años de edad con problemas de dolor. Emiliano, ¿quién? Dígale que me espere, ¿no? Bueno, Si no están participando, apaguen su micrófono, por favor. sí, agradezco. Sí, bueno, cuando vemos un problema probablemente infeccioso, o sea, de una osteomielitis, pues la osteomielitis es un diagnóstico difícil a veces y dicen que es la gran simuladora, o sea, a veces simula con un proceso de tipo tumoral, etcétera. Yo creo que faltaron estudios desde un principio, claro que pues por la carga o eso pueden haber quedado un poquito cortos en un principio cuando el niño acudió por primera vez con dolor a nivel de la cadera y con antecedentes de infecciones recurrentes que tenía ya por infecciones de vías urinarias, que probablemente había que pensar desde ese momento en un proceso infeccioso o sea, una artritis séptica de tipo hematógena. Entonces hay que descartarla, o sea, hay que por lo menos empezar a tomar radiografías, ver estudios radiográficos, ver si hay alguna lesión y hacer pues el diagnóstico de diferencial con tumores o etcétera, ¿no? Pero yo creo que faltaron estudios en un principio. Lo vamos a ver en el expediente, doctor. Aprecio mucho su observación y me parece la parte inicial fundamental. Es un paciente donde todos se pensaron en la cadera y nadie pensó en el resto de un organismo vulnerable y con antecedentes de vulnerabilidad. Doctor. Sí, efectivamente, en las consideraciones hay que tomar en este caso los antecedentes, las consideraciones del paciente, lo que se tiene y los elementos, y formar poco a poco una teoría del caso, los elementos que sí se tienen, lo que se puede probar, lo que no se puede probar, los dichos, y empezar a formar una teoría del caso para ir sustentando cada una de sus consideraciones, que es lo que yo les puedo ir recomendando, sobre todo en casos complejos que tienen muchos factores, muchas intervenciones, identificar los momentos, lugares de atención, ya que por ejemplo este caso tiene diferentes, por lo menos 5 lugares de atención distintos, entonces hace un poco más complejo el seguimiento secuencial de la atención médica, ya que son diferentes sitios y que cada uno tiene su propia particularidad, no podemos atribuirle el antecedente de un hospital al siguiente, ¿no? o viceversa. Entonces ahí poner un especial cuidado y atención para tener unas consideraciones un poquito más precisas, ¿no? Jorge, por favor, de nuevo para que cierre, Salvador. Sí, pues definitivamente esto aplica una máxima jurídica de que dice que en este caso el paciente tendrá que dar los hechos y ya posteriormente habrá alguien que pueda supervisar esto y dar el derecho. Con respecto a lo que dice el doctor Ortiz en cuanto a dar la parte de los pasos secuenciados, la evidencia es lo más importante para poder documentar. Lo que dicen es cierto, ¿no? Hay algunas ocasiones en las que son bien escueta la información que se puede proporcionar en los casos para análisis de peritaje, pero es a veces con lo único que contamos. Sí quisiéramos hacernos de mucho más información, es un hecho, pero ahorita lo que necesitamos es ir concatenando cada una de las acciones que se tomaron dentro de este paciente a efectos de poder dar la verdad histórica, ¿verdad? Como regularmente sale. Bien. Salvador. Lo importante es, naturalmente entendido, se les va a proporcionar lo que es todo lo referente al marco teórico. Y el marco teórico. Y es importante ir cotejando lo que dice la Lex Artis ad hoc, lo que se dice dentro del marco teórico, con lo que se hizo o con lo que se dejó de hacer por parte de cada uno de los médicos para poder establecer en un momento determinado si actuaron de acuerdo a lo establecido o dejaron de hacerlo. Lo que les estamos... Por ahí, una pregunta, disculpen. Bien.
estoy levantando la mano. Una pregunta, si nos pueden ayudar algunos de nosotros con toda la cuestión esta de lo electrónico, del PDF, de lo del registro, porque no sé si a nuestros correos alguien que nos ayude, alguien de informática, para poder hacer bien los trabajos, porque en lo personal he estado tratando de darme como presente y batallo con los correos y algunos compañeros están batallando, y en esto de los PDFs, pues también para poder hacer bien nuestro trabajo. Les quiero yo pedir de favor si alguien por a nuestro correo electrónico mandarnos así, ahora sí que algunas guías, ¿verdad? Sabemos algunos de nosotros que no estamos tan millenniums, por ahí les encargamos. Yo les pido de favor eso para poder hacer bien los trabajos. Muchas gracias. Vamos a buscar la forma de que sea de la mejor manera posible. No es mucho lo que en esta ocasión les estamos solicitando. Son las conclusiones, el porqué de la conclusión y quién probablemente incurrió en esa mal praxis. ¿En qué momento? Ahorita le voy a pedir que nos haga favor, porque hoy le he dado muchísima lata a nuestro asistente, pues que nos diga cómo, porque pues yo también estoy un poquito mal. Y muchas gracias a todos. Los esperamos dentro de 8 días a las 8 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia y espero alcanzar por lo menos un poquito de las expectativas que tuvieron al incorporarse con nosotros. Gracias, Salvador. Gracias, Jorge. Gracias. Muy amables. Y te dejo gracias a ustedes también. O sea, muy interesante el curso. Me voy contento. Gracias, doctor Carmona. Me aprecio mucho. Doctor, estos casos que presentó van a venir en el PDF, ¿y dónde busco el PDF? ¿O cómo? Ahorita viene, ahorita ya le dije al compañero que se asome. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Te dejo.